Buenas tardes. Quiero comenzar recordando un evento que ocurrió hace 50 años. Hace 50 años la Iglesia Católica convocó el Concilio Vaticano II. Y dentro de esta gran asamblea se presentó un proyecto acerca del tema libertad religiosa. Por supuesto que para 1963 no era fácil que la propia Iglesia entendiera qué se trata cuando se habla de libertad religiosa. Esto nos lleva a entender esta breve propuesta en dos dimensiones. La primera dimensión es universal, la libertad religiosa en el mundo occidental, fundamentalmente cristiano, y la segunda, la libertad religiosa en México. Y entonces entramos a tratar de entender lo que ha sido el tema en su dimensión universal, viendo 4 elementos muy brevemente. En el Imperio Romano, o sea, me fui un poquito lejos, como hace 2000 años. En el Imperio Romano hubo siempre libertad religiosa. Pero cuando surge el cristianismo, al cristianismo no le dan o no le reconocen libertad religiosa. Según el prescripto del emperador Trajano, non licet Christianos esse, que es una norma jurídica. No es lícito ser cristiano. Comienza entonces la cristiandad, una larga lucha por defender la libertad religiosa, que concluye con el decreto de Constantino en el año 313, por el cual los cristianos adquieren esa libertad religiosa por la que habían luchado tanto tiempo. Sin embargo, a partir del siglo V, con el emperador Teodosio, se da una inversión. En delante, solamente los cristianos tienen derecho a profesar su fe de manera libre. Los no cristianos no. Se pierde ahí el concepto amplio de libertad religiosa, sobre todo a partir de determinados principios que en su momento parecía respondían bien a las circunstancias históricas. Y uno de esos principios era, o nacía de una pregunta: ¿el error tiene derecho a la libertad? Ese planteamiento de San Agustín, que en la Edad Media tomó Santo Tomás de Aquino y sus comentaristas, va a fundamentar por siglos lo que se ha denominado intolerancia religiosa de parte de la comunidad cristiana, a partir de un principio de iure, según el cual el error no tiene derechos. Si una propuesta religiosa es errónea, no tiene derechos. Los ilustrados ingleses y franceses del siglo XVIII empiezan desde luego a criticar este planteamiento, y así comienza un nuevo debate en pro de la libertad religiosa, diríamos, plural. En ese debate, la comunidad católica se divide en católicos liberales que apoyan la libertad religiosa y católicos intransigentes que están en contra de la libertad religiosa de iure, por considerar que el error no debe tener derecho. Hay que esperar al magisterio del Papa León XIII para que el Papa León XIII hable de una distinción que no se les había ocurrido en los siglos anteriores. Es decir,
Una cuestión es la discusión de los principios y otra cuestión es las circunstancias de la sociedad cambiantes. Podemos transigir con los hechos, no podemos transigir con los principios. Después de León XIII, le tocará justamente al concilio asumir el tema de la libertad o no libertad cristiana, que es justamente de lo que tendríamos ahora que hablar también brevemente. ¿Cómo se define la libertad religiosa en el Concilio Vaticano II, que viene a cerrar un debate de siglos sobre un tema en el cual la conciencia católica era sumamente sensible a propósito de libertad o de intolerancia? El concilio supera esa postura y considera que la libertad religiosa consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Esta es la nueva postura de la Iglesia, que viene de alguna manera a superar los principios teóricos de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino a propósito de si tiene o no libertad el error. ¿En qué se funda desde el Vaticano II el tema de la libertad religiosa? El concilio declara además que el derecho a la libertad religiosa se funda en la dignidad misma de la persona, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. Enseguida el concilio habla de la libertad religiosa y las organizaciones religiosas. La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a las personas individualmente, ha de serles reconocida también cuando actúan en comunidad, porque la naturaleza social tanto del hombre como de la religión exige las comunidades religiosas. Enseguida, libertad religiosa y familia. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A estos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos para esta libertad de elección. Es decir, se violan los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa. Enseguida, la promoción de la libertad religiosa. La protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos, a las autoridades civiles, a la Iglesia y demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, teniendo en cuenta su respectiva obligación para con el bien común. La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos. Desde luego, el derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana
y por ello su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan. Bueno, así evolucionó la comunidad católica del siglo V al siglo XX, de la postura de San Agustín y de Santo Tomás o de Pío IX a la postura de León XIII y finalmente lo que acabamos de ver, que es la postura actual explicada en el documento o declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Ecuménico Vaticano II, que concluyó en 1965. Ahora veámoslo en México, la libertad religiosa en México. A eso le llamo yo un trayecto accidentado, donde se pasa del estado confesional, donde la iglesia es protegida, avalada, sostenida y privilegiada por el Estado, a un estado persecutorio, es decir, un estado que no solamente no reconoce la libertad religiosa, sino que paulatinamente la va constriñendo hasta prácticamente suprimirla. Bueno, debemos asentar en dónde estuvo el problema fundamental que explica este hecho y muchos otros que hasta la fecha siguen ocurriendo. Y el problema fundamental radica en una cuestión: el Estado y los partidos políticos, en lugar de representar a la nación, la suplantaron. Ese es el gran problema de la democracia mexicana. No es la sociedad la que determina lo que quiere hacer, en lo que quiere educarse, sino el Estado y los partidos en el Estado representados que suplantan, usurpan, sustituyen la soberanía nacional. Esto ocurre además por la total ausencia de sociedad democrática en México. Al no haber una comunidad democrática, una sociedad que asume el reto de la democracia con todas sus exigencias, permite que el Estado y los partidos la suplanten y entonces determinen leyes, normas e instancias al margen por completo de lo que la sociedad piensa, cree o espera. Este problema comienza desde el siglo XIX y todavía hoy no lo hemos podido superar, porque todavía hoy no existe una auténtica sociedad democrática que haga saber a sus representantes que son solamente eso, representantes, y que la sociedad les paga para que cumplan de acuerdo a su representación. Eso explica entonces que los ciudadanos estén obligados a pagar la educación, pero no puedan intervenir para decidirla. La pagan, pero no tienen derecho a decidir qué tipo de educación, qué tipo de maestros, qué tipo de instancias, qué tipo de tecnología educativa. Eso no es parte de sus derechos y la sociedad lo acepta porque no tiene conciencia democrática. Recientemente, después de un largo debate, se acaba de aprobar y ya está ya en manos del presidente de la República la reforma al artículo 24 constitucional, donde se plantea el tema de la libertad religiosa. Mientras que introducir en la Constitución que el Estado mexicano es laico tardó 7 meses, introducir en la Constitución que el Estado debe reconocer y respetar la libertad religiosa tardó 14 meses, lo cual habla un poco de esta suplantación, usurpación del Estado con relación a la nación mexicana. Y sin embargo, en esta reformulación del artículo 24 han quedado incluidos 3 elementos que no estaban en la propuesta inicial. Libertad de conciencia, primer elemento.
libertad de religión, que era el proyecto original, y libertad de convicciones éticas. Esos tres elementos quedaron ya integrados en el nuevo artículo 24 constitucional y abren un nuevo abanico de posibilidades contradictorias. Porque si hay libertad de convicciones éticas, una mujer puede decir y apelar a esas sus convicciones éticas para abortar. Y si hay libertad de conciencia, se puede apelar a la libertad de conciencia para ir en contra de otras condiciones de derecho que se supone el Estado debiera custodiar. Por eso algunos comentaristas, sobre todo de ciertas líneas ideológicas, consideran que el logro de la libertad religiosa va a resultar contraproducente para aquellos que inicialmente lo propusieron, ya que se introdujeron elementos no originales que ya avalados van a favorecer nuevos debates y seguramente nuevas situaciones críticas. Muchas gracias.